Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a otro programa más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que nos acompañan y que están con nosotros para que podamos, hablar de temas interesantes y que podamos aprovechar, pues, esta oportunidad que ustedes nos brindan para poder acompañarlos en el horario de la comida. Recuerden seguirnos por las redes sociales. Estamos en Facebook como Metamorfosis, Vida y Muerte. También me encuentran como Leti Asensio en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio. Recuerden también que en este momento estamos transmitiendo en vivo nuestra entrevista a través de nuestro canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte. Y también nos pueden seguir, por favor, con nuestro TikTok, que también hacemos pequeñas capsulitas para que vayan ustedes conociendo pues algunos de los temas, ya saben, relacionados con salud, con psicología, con la vida, con la muerte y con cosas que pueden enriquecer nuestro día a día. Y bueno, fíjense que hoy me da muchísimo gusto tener aquí un invitado especial eh, que va a estar muy interesante este tema y que me da de verdad mucha alegría que el doctor haya aceptado estar con nosotros en esta tarde y que podamos platicar de este tema interesante relacionado con la acupuntura y la aplicación que tiene, sobre todo específicamente el día de hoy hablaremos de las cuestiones de salud, las cuestiones de salud mental también, que pueden beneficiarse con este tipo de tratamientos. Y para eso justamente tenemos de verdad que es un experto en esto y se los quiero presentar. Él es el doctor Roberto González González. Él es médico cirujano y partero por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en acupuntura humana por el Instituto Politécnico Nacional. Realizó un posgrado como especialista en acupuntura y medicina tradicional china por la Universidad de Medicina Tradicional China de Beijing, allá en China. Tiene un doctorado en medicina integrativa en el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Medicina Tradicional China de Beijing, también allá en China, y es ex profesor titular de la especialidad de acupuntura humana en el Instituto Politécnico Nacional. Él ha publicado en diferentes libros, en diferentes capítulos de libros, diferentes artículos internacionales y nacionales, y de verdad que es un gusto tenerlo el día de hoy para que nos platique de este interesante tema. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Metamorfosis y de verdad un gusto tenerlo aquí en este programa y que podamos platicar de esta área que le apasiona muchísimo y que siempre que lo vemos trabajar, pues le aparece una sonrisa en el rostro de lo que usted hace con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Hola Leti, pues aquí con mucho gusto atendiendo a tu invitación y bueno, pues esperamos que podamos informar o difundir algo de lo que nosotros hacemos a tu gran auditorio y con mucho gusto aquí estamos. Muchas gracias, doctor. Pues quiero empezarle a preguntar, eh, de repente escuchamos este tratamiento de la acupuntura, pero ¿en qué consiste realmente el tratamiento? ¿Quiénes son las personas en las que nosotros podemos depositar nuestra confianza, nuestra salud, que hacen este tipo de tratamiento? Porque también, pues, de repente no sabemos si quien me lo está realizando tiene todos los estudios como usted, pero ¿de qué estamos hablando con este tipo de abordaje muy completo, muy importante, que también pues ayuda a este control de algunas molestias, tanto físicas como emocionales? Bueno, empecemos con la definición de acupuntura. La palabra acupuntura viene de acus y puntura, que es punzar con agujas, puesto que la mayor parte, digamos, de los procedimientos consisten en aplicar pequeñas agujas, que se llaman filiformes, que son delgaditas, como si fueran, tienen más o menos el grosor de un pelo humano. Imagínate que la décima parte de un milímetro es la tercera parte o un poco menos de la tercera parte de un milímetro es el grosor de una aguja. Esa aguja tiene en la punta, no es como si fuera digamos como si fuera un clavo, sino que tiene una aguja, tiene un diseño muy bonito, como si fuera una letra U en la punta.
de tal forma que cuando entra en el cuerpo, generalmente pues produce una sensación pues prácticamente indolora. No duele generalmente la punción y está diseñada para que se apliquen sobre determinados puntos. Estos puntos se han localizado a lo largo de un periodo más o menos como unos 2000 años. Entonces, estos puntos son, vamos a imaginarnos que son como si fueran cajoncitos de un gran laboratorio en el cual esa aguja va a tener la posibilidad de abrir un cajoncito donde está depositado un medicamento o un grupo de medicamentos, un grupo de sustancias que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad para enfermarse, pero también tiene la capacidad para curarse. A lo largo de todo el proceso evolutivo que hemos tenido, pues tiene una gran capacidad de autocurarse. De hecho, digamos, si nosotros revisamos las últimas investigaciones que tenemos sobre el origen de la enfermedad, digamos lo que dice la ciencia moderna o la medicina moderna, para que podamos enfermarnos requiere que el cuerpo, sobre todo en enfermedades crónicas, ¿no? Si tienes un golpe, si tienes un traumatismo, pues te enfermas directamente por el traumatismo, ¿no? Pero incluso en situaciones como, por ejemplo, lo que está pasando con el COVID, ¿por qué algunas personas desarrollan una enfermedad muy intensa, muy grave, que incluso hasta se mueren? Y hay otras que, pues a pesar de que están ahí cuidando al marido, con aquel hombre con una gran cantidad de síntomas muy floridos, esa persona, esa mujer o esa hermana o esa tía no se enferma, no tiene ningún síntoma. Eso significa, pues, que tiene una gran capacidad de enfrentar algunas enfermedades, ¿no? Entonces, lo que hace la acupuntura en realidad es que desarrolla o hace, estimula o abre ese cajoncito que le va a permitir al cuerpo autocurarse. Eso a lo largo de la historia, pues los médicos, los terapeutas han encontrado esas llaves que abren esos cajoncitos y nosotros ponemos una aguja de una manera muy específica, con una entrada muy determinada, con una manipulación también muy específica, y con una duración específica, a veces con una dirección específica. Muchas veces, por ejemplo, nosotros aplicamos una aguja, si la aplicamos en un sentido, el efecto va a ser uno. Si lo aplicamos en sentido contrario, a veces tenemos el efecto contrario. Es decir, por ejemplo, si yo dirijo la aguja de A a B, tengo un efecto, lo que nosotros conocemos como antiemético, que quita el vómito. Ok. Si lo invertimos, ahora de B en contra, pues podemos tener un efecto para inducir el vómito. Entonces, esa es la maravilla que tiene la acupuntura. Entonces, digamos que lo único que hacemos nosotros es estimular ese efecto que tiene el cuerpo de reautorregularse. Mira, por ejemplo, es una cosa que es muy interesante. Por ejemplo, hay un sistema que lleva un estímulo doloroso. Vamos a suponer que yo tengo una articulación dañada. A lo mejor tengo un problema, una artritis, por ejemplo, una artrosis, que es muy común en las personas mayores. Me duele a mí porque hay un estímulo que parte de algún ligamento o de algún músculo afectado en una articulación. Eso lo recibe una terminación nerviosa que la última parte de un nervio que conecta con ese pedacito de la articulación. Ahí viene un estímulo, llega a la médula espinal y va tomando diferentes niveles hasta llegar a la corteza cerebral. Pero en cada uno de esos niveles que va pasando, hay una serie de mecanismos que van modulando, que van regulando, que van impidiendo que llegue con tanta fuerza el estímulo, porque de hacerlo así sentiríamos un dolor demasiado intenso.
Sería un dolor que pues sería a veces demasiado limitante para la vida misma. Ujú, Entonces, ese sistema es un sistema que se ha denominado sistema inhibidor descendente. Ese sistema está modulado por una serie de sustancias, como por ejemplo, habrán escuchado muchos de ustedes hablar de las endorfinas, las morfinas que tenemos dentro. Tenemos otro sistema que está muy en boga ahorita, que es el sistema de los endocannabinoides. Nosotros tenemos también sustancias que son parecidas a los cannabinoides que se obtienen de la marihuana. Entonces, nosotros a través de esos sistemas y de otras sustancias que genéricamente se denominan como neurotransmisores, podemos controlar el dolor. Lo que hace la acupuntura, por ejemplo, para fines del dolor, es estimular ese sistema. Y entonces, de esta forma, pues podemos controlar un dolor articular, pero no solo eso, no solamente sirve para el dolor, sino que cuando el estímulo este es muy intenso, se generan procesos inflamatorios en la articulación, por ejemplo. Un dolor muchas veces va asociado a inflamación. Lo que hace la aguja, lo que hace la acupuntura, es, además de controlar el dolor, controla la inflamación, con todas las consecuencias que ello implica, porque la inflamación implica destrucción, implica lesión del tejido a largo plazo. Entonces, lo que hace la acupuntura, pues, es evitar el daño, es controlar el dolor, disminuir o modular la inflamación, y además dispone de toda una serie de mecanismos que van a regular no, porque ahorita lo que yo acabo de mencionar es solamente un sistema que se llama sistema inhibidor del dolor para fines de analgesia. Pero nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro ser, puedo decirlo así, todo un sistema, todos sistemas de regulación. ujú, Son sistemas de regulación multinivel, a nivel celular, a nivel de tejidos. Por ejemplo, dentro de los tejidos tenemos, por ejemplo, el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido nervioso. En esos sistemas, ahí nosotros tenemos muchos sistemas de regulación y tenemos otro nivel de regulación que es entre los órganos. Es decir, por ejemplo, el pulmón regula parte del funcionamiento del riñón o del corazón o del hígado. Los órganos no están aislados. Entonces, lo que hace la acupuntura es trabaja sobre todos esos sistemas y ofreciendo un efecto regulador completo. Actualmente eso es un planteamiento que está teniendo la medicina moderna, en el cual no basta con tratar síntomas. Si una persona a mí me viene con un problema de distensión abdominal, que es después de la comida, particularmente, como algunos de tus oyentes saben que después de la comida, después de esa deliciosa carnita que se están comiendo ahí con esa pastita y que ya le pusieron un poquito más de salsita de la que deben de ponerle y que ellos saben que no deben de ser así, pero que les encanta, bueno, pues lo que va a pasar es que en una media hora, dentro de una hora, van a empezarse a sentir con una inflamación terrible de panza, ¿sí? Y que algunas ocasiones pues tienen estreñimiento, otras tienen diarrea, otras tienen diarrea o estreñimiento alternantes, y llega la noche y es muy incómodo. A veces, por ejemplo, pues ya saben que ese pantalón que trae ahorita, pues al ratito van a tener que aflojar claro, así es. El el botón. botón y esconderlo debajo de la blusa porque ya no van a poder estar, ¿sí? Ujú, Esto se ujú, conoce como síndrome de intestino irritable. Esa condición o esa enfermedad, bueno, pues si nosotros usamos un método para quitar esa inflamación o para controlar ese estreñimiento o quitar la diarrea, pues no será suficiente. Esa es una visión muy parcial, muy limitada de la enfermedad. El hecho de darle Ibertrim SI, que se llama,
pues seguramente que muchas de la gente de tu auditorio, sobre todo mujeres, pues saben que lo tienen que tomar pues prácticamente pues de manera continua, ¿verdad? Sí. Y que bueno, pues mientras que lo están tomando, pues más o menos está, pero dejan de tomarlo y al rato están otra vez igual. ¿Por Ujú. qué? Porque se está tratando de una manera pues muy parcial el problema. Entonces lo que se plantea y que la acupuntura hace muy bien es fortalecer todo un sistema antienfermedad, un sistema multinivel que tenemos nosotros los seres humanos. Es decir, muchas veces, por ejemplo, esa persona que te acabo de describir, pues, por ejemplo, si es mujer, pues es muy fácil que también se asocie con trastornos, por ejemplo, menstruales, que tenga mucha inflamación premenstrual, que tenga muchas variaciones emocionales, que tenga dolor mamario, que no pueda dormir, quizá 2, 3 días antes, que a veces el sangrado como que empieza, como que no, y luego después, pues bueno, fluye, pero lo hace también a veces con cierta dificultad, a veces muy abundante, a veces muy escaso. Eso es, digamos, la implicación con otro sistema. Entonces, nosotros no podemos ir curando, digamos, por especialidades, ¿verdad? Cuando todo está relacionado. Sí, muchas veces yo digo por ejemplo, una persona cuando empieza a tener todo este tipo de cosas, pues le da trabajo a todos los especialistas, ¿verdad? Menos a los pediatras, ¿verdad? Bueno, cuando se trata de una persona mayor, pero pues les da al endocrinólogo, al ginecólogo, al gastroenterólogo, por supuesto, al psiquiatra, pues les da, pero es porque tenemos una visión parcial de la enfermedad. La acupuntura tiene sistemas para estimular, métodos para estimular esos sistemas macro. Muchas veces el efecto no se ve a corto plazo. Es necesario hacer una evaluación a largo plazo. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene a corto plazo? Pues porque la enfermedad tardó mucho tiempo en desajustar ese cuerpo. Y para ajustarlo, pues necesitamos pues un tiempecito, ¿no? Para volverlo a ajustar, ¿sí? Cuando debuta una persona con diabetes, con hipertensión, con un síndrome de intestino irritable, con una dismenorrea, digamos, esas alteraciones hormonales o menstruales como las que acabo de mencionar, pues muchas veces tiene ya mucho tiempo que su cuerpo intentó resolver el problema. Mucho tiempo me estoy refiriendo a años o a veces hasta décadas, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos ir ajustando, sí tratar por una parte los síntomas y por otra parte ir estimulando esos macrosistemas que afortunadamente con la acupuntura se pueden tratar. Ahora, ¿por qué, ¿por qué tiene esta visión la medicina, digo, la acupuntura? Porque la acupuntura forma parte, es una rama terapéutica, es un brazo terapéutico, eh, me refiero terapéutico de tratamiento, es un Ujú. método de tratamiento que forma parte de la medicina china. La medicina china es todo un sistema, tiene un sistema médico terapéutico que considera el origen de la enfermedad desde un punto de vista muy, vamos a llamarle holístico, muy integral. Es decir, nosotros obedecemos a todo un conjunto de estímulos, no solamente internos, sino externos. Por ejemplo, pues de lo que nos rodea, nuestro entorno inmediato, que es, pues, por ejemplo, a lo mejor los seres vivos que nos rodean, como serían, por ejemplo, pues a lo mejor nuestros familiares, pero también de otros elementos. Por ejemplo, no es lo mismo nuestro estado de ánimo en el verano que en el invierno. El otro día veía una paciente que me decía, ay, doctor, es que me he estado sintiendo un poquito mal. Pues señora, ya estamos entrando al otoño, Así es. ¿sí? Y Eh, también eh, tiene y- que ver, ¿no? El clima y cosas que uno pensaría que no, pero sí, sí tienen una influencia muy importante, ¿no? totalmente. Por ejemplo, se dice que la primavera es antidepresiva, Por el ¿sí? sol, por los colores y todo Sí, eso que también sí.
representa otra cosa muy distinta a, por ejemplo, el invierno, ¿no, doctor? Que hay hasta esta depresión estacional donde Sí, pues uno de repente se deprime y dice, no sé por qué, pues porque ya llegó el invierno, ¿no? Como usted sí, ahorita decía, pues porque ya la estación nos dice que la gente se deprime más en esta época del año. sí, sí, mira, por ejemplo, dentro de la medicina china, en un libro que se escribió hace más o menos 2000 años, se divide a las estaciones en cierta conducta energética funcional que tiene el cuerpo. Por ejemplo, se dice que en la primavera nosotros como si renaciéramos. ¿Sí? Es como Ujú, le pasa pues una semilla que se quedó guardada por ahí en el campo, pues entonces empieza a germinar. Nuestra energía, nuestro espíritu, pues de igual manera germina. A veces nos crece más el pelo, por ejemplo, nos crecen más las uñas, o sea, hay una serie de cosas que aparecen en la primavera como ocurre con los seres vivos, con todos. por supuesto. De pronto viene el verano en el cual hay florecimiento, Ujú, los árboles se llenan de su más intenso follaje, se llenan de hojas y después vendrán las flores, la floración. Ahí es cuando pues entonces hay la posibilidad de que, por ejemplo, pues se lleguen a fecundar las semillas o bueno, las flores, etcétera, etcétera. ujú, Pues, y nosotros igual en el verano pues también nos llenamos de follaje, ujú. ¿sí? En el otoño ya viene un proceso de introspección. La energía ya va hacia el interior y uno también va hacia el interior. Es el momento de, a lo mejor, por ejemplo, de facilitar procesos de meditación, de evaluación, qué he hecho yo en mi vida, para dónde voy, qué me falta. Y ya después en el invierno, la invernación. ¿Sí? Ujú. Ya todos los seres vivos entran en un proceso de hibernación. ¿Sí? Entonces nosotros también tenemos que adentrarnos, cobijarnos con nosotros mismos. Entonces, estos procesos los ha estudiado la medicina china y el origen de la enfermedad está muchas veces ahí. Seguramente que entre tu auditorio, ahora que hemos vivido eh, estas sacudidas, Pues sí. estos angoloteos, que bueno, pues ya vamos a cambiar a nuestra Virgencita de Guadalupe, ya la vamos a cambiar y le vamos a poner ahora el patrono de México, va a ser Sangoloteo, ¿verdad? Y Híjole, vamos pues a es festejar el que 19 de septiembre. sí, hemos tenido ahí unos movimientos que sí, ¿no? Pero igual que el cuerpo, yo creo, de repente se tiene que mover, pero pues también es ajustar algo, ¿no? Sí, pero mira, yo no sé si tus, bueno, seguramente que van a comentar o seguramente van a decir que pues sí algunas cosas, por ejemplo, a mucha gente que antes de un temblor le empieza a doler la cabeza o se sienten más acalorados o se sienten raros, que no duermen bien, no duermen a lo mejor 1, 2, 3 días previos al sangoloteo, al temblor y ya después igual quedan con un poco de miedo, pero de ya duerme mejor. Es como si esa energía que libera la Tierra, también nosotros tuviéramos que liberarla, ¿sí? Ujú, Porque estamos sujetos a una serie de, claro. pues, algo que pasa en la naturaleza, ¿no? Hay gente que es mucho más sensible, más evidente. Bueno, pues una de los preceptos fundamentales que maneja la medicina china, la medicina tradicional china, hay una frase muy bonita que se llama Tien Ren Hui, que significa Tien, significa entorno, cielo, universo. Ren somos nosotros, el hombre, He, unidos en uno. O sea, nosotros somos parte fundamental de la naturaleza. Y como en la naturaleza tiene sus propios esquemas de expresión de los cambios, en la naturaleza, pues las 4 estaciones o las 4 estaciones del día tienen sus cambios, nosotros también. Entonces, lo que ha hecho la medicina china, estos conceptos que estoy comentando, forman parte fundamental de lo que es la filosofía antigua de China. Ok. Sí, entonces lo que hicieron los médicos de hace 2500 años fue atraer a la filosofía como un instrumento, como un recurso para estudiar el fenómeno salud-enfermedad
y construyeron el cuerpo teórico de la medicina china con sus brazos terapéuticos de tratamiento, como es la acupuntura, como es la herbolaria, que es el principal recurso terapéutico, el masaje, hay otra técnica que se llama moxibustión, que es la aplicación de calor, con la combustión de un cigarro que se llama cigarro de moxa, que calienta uno determinados puntos o determinadas regiones. Seguramente muchos de tu gente que nos está escuchando en este momento, pues habrá escuchado, por ejemplo, el Qigong terapéutico, que son sistemas de respiración con posturas y una introspección y concentrarse en determinadas regiones del cuerpo, que tiene un efecto y un potencial terapéutico muy bueno de preservación de la salud. Y bueno, pues la medicina china desde hace mucho tiempo, una de las cosas que enfatiza es a través de una cosa que se llama Yang Shen Zhetao, que es la técnica para nutrir la vida, para nutrir la salud, para fomentar la salud, técnicas para fomentar la salud. Y dentro de esta, pues está, por ejemplo, la alimentación, está el ejercicio, por ejemplo, quizá también algunos de nuestros oyentes han hecho o han escuchado del Tai Chi Chuan, esos movimientos rítmicos, muy sencillos, pero que tienen un potencial de fortalecer la salud muy importante, eh, eh, que forman parte de este sistema de prevención. La alimentación, por supuesto, la alimentación, la medicina china dispone de recursos como por ejemplo para estudiar las características básicas de los alimentos. Hay alimentos que nos quedan bien. Hay gente que, por ejemplo, pues puede consumir, seguramente que ahorita muchos de las gentes de tu auditorio que están consumiendo una dieta ceto, ¿sí? Que le recomendó la amiga y que, no, pues que esa amiga que tenía un sobrepeso y una obesidad grado 1, 2, 3, y que después con la dieta pues ha bajado 15 kilos en 2 meses y bueno, se ve maravillosa y se siente muy bien. Bueno, pues a esa persona esa dieta le quedó muy bien, pero a otras personas a lo mejor no le queda nada bien. Incluso puede ser nefasta esa dieta. Si, por ejemplo, la medicina china sabe que prácticamente todos los cárnicos, muchas de las grasas o abuso de grasas son alimentos de naturaleza muy caliente. Entonces, si tú tienes tu temperamento o tu constitución física es ser una persona con mucho calor, tú te tomas esa dieta ceto y pues te va a ir mal, ¿sí? Vas a empezar a tener estreñimiento, vas a tener palpitaciones, vas a tener insomnio, vas a sentirte con mucha irritabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que adecuar siempre uno de los elementos fundamentales de la medicina china es adaptar el tratamiento a tiempo, lugar y persona, ¿sí? Y que eso que Entonces, no, ajá. sí, sí, adelante. Esto que nos dice es muy importante, doctor, porque es cierto, de repente pensamos que así como hay puntos específicos que ustedes tocan, uno piensa que ahí me tiene que tocar a mí también si yo voy a consulta, ¿no? Como fue mi amiga, como fue a lo mejor un conocido, y es un tratamiento muy personal, ¿no? Ustedes hacen una serie de preguntas previamente para conocer la sintomatología con la cual llegamos a pedirles auxilio, pero también otra serie de información que a lo mejor uno dice, no sé por qué me lo pregunto, pero es parte de este abordaje holístico, ¿no, doctor? Y de saber cómo hacer este abordaje que ahorita que lo platicaba, me imaginaba como por dentro del cuerpo, dentro como un engranaje constante entre sube, baja, se conecta esto con el otro, ¿no? Y es una máquina, pero una máquina que requiere pues que estemos constantemente en movimiento y identificando dónde puede haber una molestia y que justamente tocar ese lugar donde es como
estimular para que se produzca algo que va a causar una sensación de tranquilidad, si hay inflamación o si hay dolor. Eso creo que es algo que debemos entender con la acupuntura, ¿no, doctor? Que el cuerpo está conectado totalmente, un órgano con otro, una función con otra, una conexión, y que por eso cuando nos enfermamos, bien lo decía usted, a lo mejor me duele el intestino, pero también me siento triste, pero también siento como que las cosas no están funcionando bien o alguna otra molestia, y es ahí cuando tenemos que recurrir pues a todo nuestro grupo de especialistas, ¿no? Porque no hay algo independiente, o sea, como máquina no hay nada independiente, todo está interconectado, ¿no, doctor? Es correcto, así es. La medicina china, y quiero hacer ese énfasis, que la acupuntura es una rama, vuelvo a decir, un brazo terapéutico de la medicina china, que tiene su propia fisiología, que entiende cómo nos enfermamos, tiene todo un sistema de entender por qué nos enfermamos. De hecho, se dividen en dos tipos de factores que causan enfermedad, que son los factores externos y ahora los factores internos. Dentro de los factores externos, pues está, por ejemplo, los cambios de temperatura. Esto seguramente que aquí dentro de nuestros oyentes habrá una persona que le está doliendo en este momento su rodilla porque el clima está cambiando, Así es. ¿sí? Porque hay humedad fría, ¿sí? Ujú, ¿Por qué de pronto le empezó a doler la cintura? ¿O por qué le dolió más el juanete de la pierna izquierda? ¿No? Pues ujú. lo que pasa está cambiando. Estos cambios que estamos teniendo influyen mucho en articulaciones. Esos son lo que se llaman los factores externos. Y curiosamente, dentro de los factores internos están las emociones, Ok. ¿sí? O sea, ahí, por ejemplo, se maneja una preocupación, el ocuparse previamente de una manera patológica de las cosas. Seguramente que aquí, en este momento, a una persona ya se le atoró el bocado porque está ocupada previamente de cómo le va a ir a su hijo al ratito en el examen que va a tener hoy en la tarde, ¿sí? Ujú, Y ujú. que al rato va a estar más empachada, ¿no? Más inflamada de la panza. Sí, claro. Ese agente patógeno que se llama preocupación, o sea, causante de enfermedad. Hay mucha gente que es demasiado preocupona. Entonces, se preocupa, se posocupa. ¿Qué es la posocupación? ¿Y qué tal si no hubiera pasado el examen, mijito? No hubiera podido entrar y ya no duerme, Así ¿sí? es, Y así es. eso es causa enfermedad, ¿sí? Un enojo, un estado depresivo, un exceso de alegría, también es causante de enfermedad, un exceso de tristeza, un exceso de melancolía, de miedo, de pánico. Ahora, seguramente, pues mucha de nuestra gente, por desgracia, vivió situaciones dramáticas ahora con la pandemia. Así Yo es. nunca había visto, siempre conocía de muchos pacientes, bueno, de pocos pacientes, por fortuna, de lo que sería el estrés postraumático, ¿verdad? Pero ahora tuvimos una sociedad Mm, traumatizada de manera sistémica y continua a lo largo de mucho y una tiempo. avalancha de eso, ¿no? Es una avalancha, eso enferma, eso lo considera la medicina china. Ok. Y después de eso tiene una serie de recursos para entender cómo esa persona se enfrentó a ese factor externo o a ese factor interno, a través de una serie de recursos que se llaman los 4 métodos diagnósticos. Yo veo, por ejemplo, una persona, cómo camina, cuál es su tinte facial, su color de cara, le veo si grita mucho, bueno, le escucho, si tiene, por ejemplo, cuál es la forma en que está, cuál es su postura, cuál es el timbre de voz, ¿sí? Ok. Cuál es su respiración, cómo está respirando. Yo eso lo estoy evaluando, ¿sí? En todo momento. Ujú. Ya después de eso, pues una técnica que utilizamos mucho con fines diagnósticos es, por ejemplo, la toma del pulso. El pulso de la arteria radial en la muñeca, ahí sentimos con una técnica muy especial, usando 3 dedos, y se evalúa la intensidad del pulso, la cualidad, la profundidad, la rapidez. Hay 28 diferentes tipos de pulsos, por ejemplo, ¿no? Y luego después vemos la lengua.
Y yo cuando les digo a los pacientes, yo le digo, oiga, trae esto, trae el otro. Dice, ¿y eso cómo lo sabe? Pues es que la lengua me lo dijo. La lengua dice muchas cosas sin hablar, ¿sí? Exacto, exacto. Ahora Sí, sí que les entonces, pide que que le enseñen la lengua, doctor, para que, pues, y ahí que ve, por ejemplo, nos gustaría un poquito saber, como bien decíamos ahorita, por eso se vuelve tan particular el tratamiento, ¿no? sí, Porque sí, esa lengua es de una sola persona, ese pulso es de una sola persona, con ciertas características y todas estas cosas que nos explicaba la respiración, la tonalidad de la piel, que son cosas que nos vuelven seres únicos, ¿no? Por sí. eso no va a haber un tratamiento que uno pueda agarrar un libro y decir, yo ya voy a hacer este tratamiento de acupuntura, porque en realidad se vuelve algo muy hecho a la medida de cada persona, ¿no? Sí. Pues sí, mira, por ejemplo, la lengua la estudia, tradicionalmente se dice que, bueno, eso, más bien, yo lo digo desde el punto digo, didácticamente, porque, bueno, generalmente yo así es como se les explico a mis alumnos, pero tradicionalmente o didácticamente se entienden dos aspectos. Uno que sería el cuerpo de la lengua como tal, y otro que es la cubierta que tiene la lengua. Eso le llamamos aburra. Entonces, al cuerpo, por ejemplo, se le estudia el color, la forma, las alteraciones de la forma y las alteraciones del movimiento. Ah, y a la saburra también se le estudia el color, el grosor y el grado de distribución Ok, a la cubierta lingual. Cada una tiene un significado. Y hay lenguas, por ejemplo, que son muy pálidas, otras que son rosadas, otras que son rojas, otras que son violáceas, y hay otras que son de color carmesí. Esas son las variaciones solamente en la coloración de la lengua. Entonces, por ejemplo, eh, ahora que hubo la pandemia, sobre todo en la variante nativa, la primera que tuvimos, yo decía, estuve de hecho atendiendo a muchos pacientes a distancia, solamente viéndole la lengua. Entonces, por ejemplo, yo decía, este paciente tiene estos síntomas, solamente viendo el color. ok. eh, con el color de la lengua yo sabía la gravedad que tenía la persona y en base a eso pues ya establecía un diagnóstico, ¿sí? En un diagnóstico de la medicina china. Sí, a eso iba, sí, Entonces, exacto, sí, hay diagnósticos desde esta perspectiva también, ¿no? sí, entonces lo que decíamos ahora es los cuatro métodos diagnósticos, por supuesto, también interrogo, me enfoco en ciertas cosas en particular, eh, eh, por ejemplo, pues no es lo mismo un dolor de cabeza que está en la frente a un dolor de cabeza que está en la parte de atrás, ¿sí? O que está en la parte lateral, que se acompaña, por ejemplo, de dolor ocular o si tiene ardor ocular, en fin, se va cambiando. No es lo mismo un insomnio al inicio que un insomnio a la mitad de la noche, o un insomnio a las 3 de la mañana, o un insomnio a las 5 de la mañana. Cada uno tiene tiene una razón del por qué. No es solamente insomnio. Entonces, toda esta información la obtenemos y la ubicamos en una cosa que se llama diferenciación sindromática. Llegamos a establecer un síndrome, no el diagnóstico de una enfermedad. No decimos tiene insomnio, no decimos tiene migraña, no decimos tiene intestino irritable, sino que ese intestino irritable obedece a un macro complejo de síntomas, un grupo de síntomas que tienen un hilo conductor. Entonces, cuando yo Ok. establezco eso, entonces viene otra etapa del quehacer médico tradicional, que es establecer lo que se llama la meta terapéutica. Es decir, hacia dónde debo de dirigir mi tratamiento. Y ya en relación a eso establezco, ahora sí, selecciono, si estoy hablando con acupuntura, una serie de puntos. Ok, Y esa serie de puntos a su vez tiene una cierta jerarquía. ¿Cuál va a ser el punto más importante? ¿Qué técnica voy a utilizar? No es lo mismo dejar la aguja así o rotarla hacia la izquierda o rotarla hacia la derecha. Cada una tiene una razón de ser. Y
Ya a partir de ahí, entonces elaboro un plan de tratamiento. Entonces, como ves, requiere un proceso, una metodología, así como por ejemplo, algún abogado, seguramente dentro de tus oyentes, pues vas a tener un abogado que dice, pues a mí me late que ese es inocente. No, o sea, Tiene que lleva ser todo un proceso para todo un demostrarlo, ¿no? proceso, ¿sí? Que Así es. justifique desde el punto de vista científico, que tenga una gran validez, pues para que cualquiera pueda decir, sí, en base a los argumentos que me estás presentando, pues sí es inocente, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la medicina. Yo necesito todo un proceso. Ese proceso lo tiene la medicina china. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la acupuntura no es un método empírico, ¿sí? Ah, que no Es se decir, aprende nada más así, porque sí, tiene todo un bagaje estudiado, científico, con sí, bases, ¿no? sí, sí, Que realmente justifica que sea pues algo muy fuerte esta medicina tradicional china. así es, así es. O sea, y eso se ha hecho a lo largo, pues te gusta, de unos 2000 años, Nada más, nada más, poquito tiempo. poquito tiempo. Así es. Así se ha hecho, está documentado, que este proceder es de hace más o menos 2000 años. Por esa razón, la medicina china es de las pocas medicinas tradicionales que se han mantenido frente Ujú. a esta propuesta de excluir todo lo tradicional que tiene pues, la medicina moderna. La medicina moderna es altamente asimiladora y va absorbiendo y limitando pues, muchas de las medicinas, ¿no? Mucha de nuestra gente pues ya no habla de empacho, ¿verdad? Mucha de nuestra gente ya no habla del mal de ojo, que en Sí. algún tiempo y para algunas cosas y sobre todo muchas cosas de carácter emocional, como tú sabes, pues tenía muchas soluciones, ¿verdad? Y bueno, eso no sirve, no, eso dejen. Sí, pues no, la medicina china, gracias a toda esa estructura que tiene, ha perdurado. Entonces, ¿qué pasa con la medicina china? Tú, como decíamos, por ejemplo, hace rato, en relación, por ejemplo, para elaborar el diagnóstico, pues debes de tener conocimiento, pero debes de tener y desarrollar otra cosa que es la sensibilidad, ¿sí? Ujú. Entonces, también en lo que tú haces, Leti, tú también muchas veces, eh, sí, necesitas seguir un método, pero por otra parte también necesitas sensibilidad. A veces ese tono de voz que te dice tu paciente, dice, es verídico, está sufriendo realmente este paciente. Sí, sí, sí. O la otra, no me convence, ¿sí? Sí, Es, así e- es. eso tú lo has estudiado, pero nadie te dice cómo hacerlo. O sea, Así es. No vienen los libros aparte de eso. no vienen los libros. Es la sensibilidad que te va a permitir a ti hacer dentro de tu profesión y te permite hacer, y tú lo sabes muy bien, hacer de el curso clínico médico, o clínico, mejor dicho, hacer un arte. O sea, tú tienes el conocimiento, pero tienes la sensibilidad y esa sensibilidad te permite alcanzar un arte. Ese arte que a ti como terapeuta, se lo quiero decir a nuestro auditorio, el hecho, cuando uno como terapeuta eh, es retribuido con ese cambio de coloración que tiene, esa alegría que se genera en un paciente, esa, em, esa gran empatía, lo que llaman rapport los franceses, donde te regresa a ti y te nutre, ¿sí? Nosotros también Ujú. estamos nutrirnos, señores, pacientes. Así es. El intercambio entre un paciente y un médico no es unidireccional, es bidireccional. Sí, sí, sí. Hay una remuneración que recibimos nosotros, remuneración física, a través probablemente de lo que nos paga una institución y que
Bueno, esa es una forma, pero nosotros también tenemos una recompensa, por no llamar remuneración, que ustedes nos dan con esa sonrisa, con ese gracias honesto que viene desde dentro, ¿sí? Y Eso nos nutre con a una nosotros, sonrisa, ¿no, doctor? A claro, veces eso es recíproco y uno dice, venía triste, pero cerramos la sesión con una sonrisa y eso nos ayuda muchísimo, ¿no? claro. Yo digo que eso nos llena nuestra egoteca, Así ¿sí? es, así es. Sí, pues sí, la egoteca, la biblioteca es donde se almacenan los libros y la egoteca es donde se almacena el ego, uno se Sí, nutre, nos ¿verdad? crecemos un poquito más, doctor. Exacto. Claro, hay pacientes que nos vacían nuestra egoteca, sí, y dicen, ah, ya, no, ya, sí, ya, nos vaciaron, ¿verdad? Pero Sí, bueno. sí, sí, es verdad. Pero bueno, es volviendo a nuestra situación y bueno, ya fue una recomendación para tu gente, para tu auditorio, para bueno, que consideren también ese aspecto de la otra cara de la moneda, ¿no? Eh, es bueno que también uno muchas veces se entrega en cuerpo y alma a nuestros Así es, pacientes. Uno busca de una manera honesta, con todo su saber y entender y con toda su sensibilidad, la mejor forma de resolver sus problemas, ¿no? A la gente. Y cuando uno, pues, ve que lo que uno hizo, pues, tiene un reflejo, muchas veces, pues, díganselo a su terapeuta, me sentí muy bien, bravo, este, esto me ayudó, o ¿sabe qué? Mire, me ayudó, pero a lo mejor no tanto, en fin, bueno, esto es parte del quehacer médico, ¿verdad? De la terapéutica. así es. Entonces, como ven, la acupuntura no es un procedimiento empírico y bueno, pues requiere de conocimientos, de desarrollar una sensibilidad eh, y para eso sí se requiere que los conocimientos sean vastos, sean suficientes. Tú me preguntabas que quién. Bueno, por ejemplo, nosotros en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía tenemos un programa de especialidad médica que son 5 semestres, ¿sí? En el cual, bueno, pues el médico, porque bueno, este es solamente para médicos, gente que ha terminado, que lleva su título y su cédula profesional, entonces entran a este curso, por cierto, están becados los alumnos, pues ahí se empapan de esta parte de la medicina tradicional china, de todo el sistema teórico, todo este sistema de diagnóstico que habíamos comentado, y de la parte teórica filosófica, nosotros incluso así le llamamos teórico-filosófica, porque como había comentado, pues esta es la adaptación de la filosofía y esto va a permitir esta visión, este abordaje holístico, no de una visión parcial del fenómeno salud-enfermedad y de tratamientos que van encaminados no solamente a la solución de un síntoma, sino de una restauración de la salud de una manera holística, fortalecer lo que técnicamente en la medicina moderna se llama la reserva homeostática. Nosotros tenemos una capacidad de curarnos que pues se ubica dentro de este concepto y que bueno, pues la acupuntura tiene la facilidad, la facultad, existen puntos, técnicas específicas para esto, y entonces el tratamiento, seguramente que muchos de gente de tu auditorio cuando ha recibido acupuntura, de pronto dicen, ah, bueno, sí, ya me mejoré del dolor de cabeza, pero además de eso me siento más tranquilo, además se me reguló la panza, ya no me duele tanto. Sí, es A lo verdad. mejor sí, o sea, hay toda una serie de cosas como que se van acomodando, ¿sí? Porque no se trata solamente de hacer un tratamiento sintomático. Doctor, nos quedan escasos 3 minutos para concluir el programa. Esto está tan interesante, pero el tiempo nos gana en radio.
Entonces, le pediría si dejamos como puntos específicos, como puntos clave que la gente se quede con este gran mensaje de lo que es la acupuntura y que además nos pueda, por favor, doctor, compartir dónde lo encontramos, cómo la gente se puede poner en contacto con usted para que podamos dejarle esa información. Sí, bueno, yo a mí con toda esta argumentación que hicimos hace rato, a mí me gustaría que sí, que tu auditorio se quedara con una idea. La acupuntura no es un procedimiento empírico, está incrustado dentro de todo este concepto de la medicina china que tiene su propio sistema, que cuando acudan con un acupuntor, un acupunturista, pues de preferencia que se percaten que tiene, pues todos los acupuntores tenemos o debemos de tener una cédula profesional y una cédula profesional de especialista, ¿sí? Entonces, Sí, vean, percátense de esto, que tienen la formación adecuada y por otra parte, déjense cautivar, porque pues esa es la palabra, déjense cautivar por la acupuntura. Eh, déjense, no embaucar, no, no, justamente lo contrario. Permitan que su cuerpo sienta y váyanse con cero expectativas porque van a encontrar toda una serie de cosas que van a ocurrir en su cuerpo que la acupuntura lo permite. Yo inicié diciendo que, bueno, que estos sistemas que les mencionaba, por ejemplo, sistema inhibidor descendente, la acupuntura tiene una base científica sólida, tanto en la parte tradicional como en la parte de la metodología de las ciencias que actualmente conocemos. Entonces, en el momento en que interactúan ustedes con el acupuntor, van a encontrar una serie de soluciones parecerían mágicas, no son mágicas, parecen mágicas, pero déjense cautivar por la magia de la acupuntura, ¿sí? Y seguramente que podrán tener muchas soluciones. Su acupuntor, su médico acupunturista va a decir qué puede hacer con el método y qué no puede hacer con el médico. ok, ok. Ese médico sabe que debe de trabajar en conjunto con otros especialistas, sabe cuáles sus limitantes y si de pronto le dice el médico acupunturista, perdón, pero esto yo ya no lo puedo hacer, es porque ya no lo puede hacer. Y háganle caso, el médico tiene la obligación de decirle hasta aquí con esto, ¿sí? Voy a pedirle el apoyo a otros médicos que me ayuden para solucionar su problema, ¿sí? Así Y es. bueno, pues con esto espero que hayan tenido una visión diferente de lo que es la acupuntura y medicina china. Y bueno, pues yo encantado de poder seguir hablando de esto. Y me pueden conectar, les voy a dar mi correo. Mi correo es rgdos @hotmail.com. Repito, rgdos @hotmail.com. Ahí me pueden escribir, y bueno, pues a lo mejor no les contesto de momento, pero después les voy a contestar con mucho gusto. Doctor, pues un gran mensaje para cerrar este programa y que justamente nos ayuda porque en ocasiones pensamos que si yo ya estoy en acupuntura no puedo recibir algún otro tratamiento y creo que aquí bien lo dijo, pues es complementario también el ayudar desde donde podemos, ¿no? De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, Sí. todos los recursos que tengamos para darle a ese cuerpo el equilibrio, la estabilidad y echar a andar todos esos mecanismos porque como máquina tiene esa gran facultad de a veces sanarse solito, ¿no? Solo requiere por ahí un poquito de ayuda, pero Ujú. es importante que lo podamos hacer. De verdad, doctor, un placer haberlo tenido en este programa, que nos haya dado toda esta entusiasta historia con respecto a la acupuntura, que nos hizo viajar y imaginar cosas, ¿no? De cómo funciona y de verdad le agradezco muchísimo que haya estado conmigo en el programa Metamorfosis el día de hoy. Muy bien, pues encantado, Leti. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor, el doctor Roberto González, y nosotros estaremos escuchándonos próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.